viendo la multitud, salió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, del 1 al 12. Introducción. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Esa es una pregunta que nos gusta hacer a los niños. Tomemos la misma pregunta y hagámosla de otro modo. Imaginemos que le preguntamos a Jesucristo: ¿qué quiere Él que seamos cuando seamos grandes? La pregunta cambia por completo. Creo que Él nos diría la misma respuesta a cada uno de nosotros. Quiero que tú seas diferente, que seas un siervo. Esto parece bajo, humillante, carente de dignidad. Jerry White, en su libro Honesty, Morality and Conscience, Sinceridad, Moralidad y Conciencia, habla acerca del concepto de servir a los demás. Los cristianos deben ser siervos tanto de Dios como de la gente, pero la mayoría enfocamos los negocios, el trabajo y la vida en general con la siguiente actitud: ¿qué puedo obtener en vez de tener esta otra? ¿Qué puedo dar? ¿Qué no querría ser siervo del rey? Pero cuando se trata de servir a otras personas, comenzamos a preguntar cuáles serán las consecuencias. Nos sentimos nobles cuando servimos a Dios, nos sentimos humildes cuando servimos a la gente. El servir a otras personas, especialmente a aquellas que no pueden devolvernos el servicio, no tiene beneficios visibles ni da gloria de nadie, sino de Dios. Cristo nos dio el ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Para ser siervos de Dios tenemos que servir a la gente. El mandamiento de Jesús: sed diferentes. Cuando Jesús anduvo en la tierra, enseñó verdades fundamentales sobre cómo quería que crecieran las personas a las que predicaba. El Sermón del Monte se halla en Mateo capítulo 5, 6 y 7, y en él vez tras vez declara cómo eran las cosas entre los tiempos religiosos de sus días, y luego instruye a sus oyentes para que sean diferentes. Varias veces dice: oísteis, pero yo os digo. En Mateo 6, Jesús explica cómo debemos ser diferentes al dar a los necesitados, al orar y al ayunar. El versículo clave es: no os hagáis pues semejantes a ellos. Está hablando de la oración y de aquellos gentiles que lo hacían para buscar reconocimiento. Jesús estaba determinado a sembrar en sus discípulos rasgos característicos de la humildad y autenticidad. Sus enseñanzas hasta el día de hoy permanecen como el más amplio esbozo en la cultura cristiana, que ofrece un estilo de vida totalmente distinto del sistema del mundo. A la introducción del sermón de Jesús, en Mateo 5, 1 al 12, se le da el nombre de las bienaventuranzas, y este pasaje es el cuadro oral más expresivo de un siervo. Las bienaventuranzas, 3 observaciones. Leamos con lentitud estas inmortales palabras. Viendo a la multitud, salió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen
y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, del 1 al 12. Hagamos 3 observaciones generales. Estos son 8 rasgos característicos que identifican al verdadero siervo. Cuando estos 8 se mezclan, si se produce un equilibrio, nuestro Salvador afirmó muy claramente cuáles son las cualidades que conducen a un estilo de la vida diferente que le agrade a Él. Estos rasgos abren la puerta a la felicidad interna. Estas son las actitudes fundamentales que cuando se persiguen y se experimentan, producen gran satisfacción. Jesús ofrece satisfacción aquí. Los que entran en estas bienaventuranzas hallan felicidad perdurable. A cada rasgo característico está unida una correspondiente promesa. Cristo tiene un beneficio particular para cada rasgo en particular. Nunca antes habían oído a sus oyentes tan maravillosas verdades presentadas de una manera tan interesante y significativa. Ellos deseaban que esas promesas se encarnaran en sus vidas, nosotros también. Muy bien, les voy a leer, si se dan cuenta, en el tiempo de los discípulos, estas bienaventuranzas fue algo muy radical que Jesús les enseñó y creo que en nuestros días también es algo muy radical. Les voy a leer unas bienaventuranzas que son totalmente lo contrario a lo que enseñó Jesús. Lo debimos de haber estudiado en la primera parte de esta serie, pero creo que no lo leímos. Dice, bienaventurados los arremetedores, porque ellos avanzan en el mundo. Bienaventurados los inflexibles, porque no permiten que la vida los lesione. Bienaventurados los que se quejan, porque ellos consiguen que se haga su propio capricho hasta el fin. Bienaventurados los indiferentes, porque ellos no se preocupan por sus pecados. Bienaventurados los que explotan a sus semejantes, porque ellos obtienen resultados. Bienaventurados los hombres bien informados del mundo, porque ellos saben por dónde van. Y bienaventurados son los que causan problemas, porque así logran que la gente les preste atención. Y podríamos decir que nuestro mundo en la actualidad se rige más bien por estos principios y por estas bienaventuranzas, que es totalmente lo contrario a lo que Jesús enseñó. Sí, y ahí es cuando puede aplicar el oísteis, esto que Sidney acaba de leer, el mundo lo dice, pero Jesús dice lo que acabamos de leer nosotros, de donde vienen las 8 bienaventuranzas. Suena tal vez algo que no pasaría o algo que está inventando, y tal vez nos cueste trabajo creerlo, porque como alguien que va a sufrir, o que dice que va a sufrir, al final va a heredar el mundo, va a gozar. Entonces no entra en nuestra lógica. Sin embargo, lo que acaba de leer Sidney, sí, porque vivimos en este mundo y porque de las personas que nos rodeamos es lo que creen, porque es lo más fácil, es lo que sin esfuerzo te llega. Vamos a estudiar más a fondo estas 8 bienaventuranzas. El siguiente análisis, ¿quién se quedó? Yael, adelante. Análisis de 8 bienaventuranzas. Seamos específicos. Las características del siervo son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. William Barclay aclara que en hebreo la palabra pobre se usaba para describir al hombre humilde y desvalido que pone toda su confianza en Dios. Esta es una actitud de absoluta y sencilla humildad. Es el retrato de uno que se ve a sí mismo como un individuo que está en bancarrota espiritual, que no merece nada, que se vuelve hacia el Dios Todopoderoso con confianza total. Este espíritu de humildad es muy raro en nuestros días. El puño cerrado ha sustituido la cabeza inclinada. Hay una promesa especial que está unida al riesgo del desamparo espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. La condición indispensable para recibir una parte del reino de los cielos es el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. En la vida de un siervo auténtico, lo primero y más importante es una profunda y permanente dependencia del Señor viviente. Pausa. ¿Se acuerdan que en el primer estudio veíamos que una de las características de un verdadero siervo era la humildad? Era ser humilde, ¿sí se acuerdan? Reconocer y entender que absolutamente todo lo que tenemos, cosas físicas, nuestros talentos, si Luguito sabe tocar la guitarra,
si Josué, bueno, ya no se me ocurre ningún ejemplo, pero bueno, todo lo que sabemos hacer, si yo sé cocinar, si Josué, ya se me ocurrió, si Josué sabe muchísimo de matemáticas y es buenísimo para las matemáticas o la física o cualquier cosa que nosotros tenemos, ya sea físicas, talentos, dones, todo, absolutamente todo nos lo ha dado Dios y esto es algo indispensable y si se dan cuenta en el mundo funciona totalmente al revés, o sea, en el mundo, todos se creen como que todo lo que tienen lo han conseguido con su propio esfuerzo o sea, y que el éxito que tienen ha sido por su trabajo, o sea, funciona de una manera totalmente opuesta y con nosotros entendemos que no, que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado por gracia y misericordia. Los que lloran. Mateo escogió el término griego más fuerte de todo su vocabulario, lloran. Es un lamento apasionado por uno que fue amado con profunda devoción. Pudiera incluir varias escenas. Llorar por el mal que hay en el mundo, llorar por una pérdida personal, llorar por la propia maldad y pecaminosidad de uno, llorar por la muerte de algún ser querido. Es interesante que este término en particular incluye un significado de compasión, una sincera preocupación por otros. Una paráfrasis puede ser: qué felices son aquellos que se preocupan intensamente por las heridas, las tristezas y las pérdidas de los demás. En el corazón de este rasgo de carácter está la compasión, otra actitud de siervo que tanto se necesita el día de hoy. Los verdaderos siervos son como su Señor, compasivos. Y la promesa para los que lloran es que recibirán consolación. No se menciona la fuente ni el cauce de esta consolación, solo sabemos que vendrá. No puede haber una pequeña consolación donde no ha habido aflicción. De que a veces los ricos, por así decirlo, dicen que a pesar de que tengan todo el dinero del mundo, los lujos, etcétera, les hace falta un vacío. Y es aquí lo que menciono: podrás tener todos los lujos del mundo, pero al fin y al cabo siempre vas a necesitar a Dios dentro de ti para sentirte satisfecho, y no una joya, dinero, un auto te va a dar lo que Dios te puede dar, que es una vida a plenitud. Ahora, yo quería decir, esta bienaventuranza no solo nos habla, o sea, de que seamos personas que estén llorando. O sea, esta bienaventuranza habla de algo más, habla de que seamos personas que seamos sensibles a las necesidades de los demás, pero como decía Arnoldo, que también nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Dios. O sea, esta bienaventuranza habla de eso. O sea, una persona que llora es una persona que necesita ser vaciada. Entonces, una persona que llora se sabe como en necesidad de algo. Entonces a esto se refiere esta bienaventuranza y yo entiendo lo que dice Pau, porque la verdad es que en el mundo sí hay personas así, que tú platicas con ellas y todo el tiempo se están quejando y todo el tiempo se están lamentando de sus problemas y es difícil a veces, o sea, sí es difícil cargar con eso. Entonces, en el mundo, si lo planteamos así, o sea, en el mundo sí va a suceder esto, que va a decir, es que yo, o sea, ya me cansé de estarte escuchando, pero nosotros tenemos la ventaja de decir lo que todos ya dijeron, o sea, que no estamos solos y que Dios nos pone, son oportunidades que Dios nos da a nosotros y que sí debemos de saber reconocer. O sea, hay veces en las que sí una persona es demasiado necia y a lo mejor tú ya te cansaste de darle un consejo de escuchar, pero Dios te puso ahí y es una oportunidad, pero sí debes de saber cómo que tu vida dependa de Dios, o sea, siempre, como decía Arnold y como ya dijeron todos, que lo principal para ti sea tu relación con Dios, para que todos los problemas que escuches de las demás personas pues no te lleguen a como, no sé cómo decirlo, afectar así de grande que te quiten la paz, ¿me explico? Y entender, o sea, que son oportunidades que Dios te da para servir también. Pero sí es verdad, o sea, sí es verdad eso que dices, sí pasa muchísimo. Los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pensamos que la mansedumbre es debilidad, ser suaves y virtualmente débiles de carácter, pero no es así. El término mansedumbre incluye cualidades tan envidiables como controlar la fuerza, ser tranquilo y pacífico, cuando está rodeado de una atmósfera acalorada, producir un efecto suavizante sobre aquellos que puedan estar ariados o fuera de sí, y poseer tacto y una bondadosa cortesía que haga que otros retengan su propia estima y dignidad.
incluye una semejanza a Cristo. ¿Qué significa promesa? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Puede entenderse de dos maneras. Uno, que ellos finalmente saldrán victoriosos en esta vida. Y dos, se les darán amplios territorios en el reino para que juzguen y gobiernen. Los mansos ganan. Dios dice que la victoria final la ganarán los mansos. Seamos diferentes al sistema del mundo y confiemos en que el Padre Celestial cumplirá su promesa. Yo quiero decir, ¿se acuerdan las que leí hace rato que una decía, bienaventurados los que causan problemas porque logran atraer la atención de los demás? Es totalmente lo contrario a esta. O sea, hay gente que le apasiona pelear con los demás, que no sé, o sea, que le apasiona causar ruido, que le apasiona ese tipo de cosas, enojarse así al menos, sí, a cualquier cosa menos provocativa. Los que tienen hambre y sed de justicia. El verdadero siervo posee un hambre insaciable de lo justo, una inclinación apasionada hacia la justicia, en sentido espiritual. El siervo está empeñado en una búsqueda de Dios. Hay un lado práctico en esta cuarta bienaventuranza. Incluye mirar alrededor y afligirse uno por la corrupción, las inquietudes, la vulgar falta de inseguridad, los antivalores que abundan, etc. Los siervos siguen firmes en pos de la justicia. ¿Y qué ocurrirá cuando este gran hambre sea parte de la vida de uno? ¿Qué promete Jesús? Ellos serán saciados. Robertson, un erudito en griego, sugiere que el término saciados sea usaba para hacer referencia a alimentar y engordar ganado. Como ganado bien alimentado, con el alma contenta y satisfecha, el siervo que tiene hambre de justicia será saciado. Jesús promete satisfacción a las almas que tengan hambre y sed, un descanso de espíritu que comunique un contentamiento apacible. No, pues yo creo que, bueno, yo esa parte la veo como de que hacer el bien, yo lo veo desde ese punto porque hay personas a las que, bueno, al menos a mí, la injusticia es algo por lo que, o sea, no sé, dicho incluso hasta a mí me pone triste ver como la injusticia que hay en todo el mundo, ¿saben? Por ejemplo, no sé todo lo que está pasando en distintos países y, por ejemplo, hay personas que, como se veía en el anterior, en el de los mansos, creo que era, que buscaban peleas, ¿no? Hay personas que incluso, pues, no sé, como que es que, no sé, aquí entra todo, como preocuparse por los demás, estar como apoyándolo en sus cargas, no buscar peleas y pues esto es injusto, ¿no? Que personas como que siempre estén buscando pleitos, incluso pues a nivel mundial las guerras hay algunos ataques que son sin sentido. Y, por ejemplo, no sé, incluso actualmente pues igual todo este asunto de que lo mismo que hoy estaba platicando el pastor en la mañana, lo del racismo. O sea que hay ciertas personas que entre ellos mismos, o sea, se empiezan a atacar. Entonces, no sé, hay, por ejemplo, personas, yo quiero suponer que la mayoría de nosotros que se preocupan por esas personas que están pasando por situaciones difíciles. Y pues así mismo, como ya decía antes Jared, uno por sus propias fuerzas no puede hacerlo. Entonces, uno necesita, o sea, como saciar esa sed que tiene, de, o sea, que Dios le ayude para, pues, que las cosas se hagan bien, porque yo al menos digo, es que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, digamos, la pobreza, lo que está pasando en Venezuela y esas cosas es muy triste, pero uno, pues, por sus propias fuerzas no lo va a poder hacer y es esa necesidad de quiero que las cosas sean diferentes. Este punto a mí me causa como así en el ligadito, así como ¡apa! Porque yo estoy muy de acuerdo en que la justicia no está bien y que lo bueno es malo y lo bueno es anticuado. Entonces, como que, no, que el mundo lo ve así, pues. Entonces, como que me enoja mucho ese tipo de cosas que no mal piensan, sino que ven mal la justicia y la ven acorde a lo que necesitan. Por ejemplo, movimientos que no tienen sentido, que no diré, que chocan unos entre otros y se pelean por cosas sin sentido. Ese tipo de cosas me molestan, pero yo siempre le he dicho algo a mi hermano y que yo tengo muy claro, es que yo no soy ni juez, ni verdugo, ni jurado de nadie, nada más Dios. Entonces, si Dios tiene el poder de
tronar los dedos y que ya, así como Thanos, ya no hay nada. Yo siendo un mortal, ¿por qué lo haría? Si él no lo hace. Entonces, como que cuando ve injusticia es como de, oh, sí, yo me rifo, voy a partir su cara. Pero pues no, porque no soy ni juez, ni verdugo, ni jurado de nadie. Yo creo que la única manera para ser justos es diciendo la verdad, que la verdad pues sería la palabra de Dios. Entonces, de ahí en fuera pues lo demás, como dice Jared, no sería justo, o sea, porque eso vendría de nuestra opinión o de lo que pensamos y no tanto de lo que dice el Señor. En un estudio que tuvimos hace poco referente a esta bienaventuranza, hablaba sobre el hambre y la sed. ¿Alguno de aquí ha sentido hambre o sed? ¿O piensa haber sentido sed y piensa haber sentido hambre? Pero, o sea, machín. O sea, en serio. No hambre así de ay, me están chingando. Un tojito de un pollo, algo así. De varios días, que de verdad ya te está... ¿Alguien ha visto la película 127 horas? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? 127 horas. Bueno, eso es un buen ejemplo de hambre y sed. Pero es a lo que se refiere ese dolor. Y vaya, si lo llegan a imaginar, tal vez no lo hemos pasado, esa hambre de la que se refiere, al sentir una verdadera hambre o una verdadera sed. Son dolores tremendos. Y eso es a lo que se refiere, que no comulguemos con el mundo, con los ideales, con la tolerancia entre diferentes ideales, como decía Jared, sino que del fondo de nosotros defendamos nuestra postura, tengamos una postura fija, ¿sí? Y no andemos como un barco a la deriva, que pues hoy sí, aunque pues yo sé que no está bien, pero pues vamos para acá, porque entonces no es una hambre verdadera como la que nos está diciendo, o una sed verdadera, sino que debemos de sentir esta hambre y esta sed por justicia, por la justicia, por lo que Dios quiere de nosotros y para las personas. No se trata de agarrarnos a golpes, como dice Jared, porque no somos justicieros, no somos Batman, ni tampoco verbalmente. Pero no nos podemos dejar incluir en los pensamientos del mundo o integrarnos a ellos. Amén. ¿O alguien más quiere comentar algo? Vamos rápido a la otra, los de limpio corazón. ¿Sí, o los misericordiosos? Los misericordiosos. Tener misericordia es preocuparse por las personas que tienen necesidad. El término misericordia significa la capacidad para penetrar dentro de la piel de otra persona. Denota una simpatía que procede de una deliberada identificación con la otra persona, hasta que veamos las cosas como la otra persona las ve y las sentimos como ella las siente. Los siervos especiales de Dios se identifican con los que sufren, se ponen en contacto con ellos, entran en sus problemas y ofrecen ayuda que alivie algo del dolor. En nuestra sociedad aislada y fría, rara vez se manifiesta la misericordia. Los verdaderos siervos son misericordiosos, se preocupan, se meten en las cosas, se ensucian, si es necesario, ofrecen algo que las palabras piadosas. ¿Y qué obtienen como recompensa? Ellos alcanzarán la misericordia. Dios lo promete, la recibirán tanto de otra persona como del mismo Dios. Haciendo una paráfrasis de esta bienaventuranza, podemos decir que feliz es el que se identifica con otros, que está en necesidad y los ayuda, que se mete dentro de la piel de ellos de manera tal como que ve
con los ojos de ellos y tienen los pensamientos y sentimientos de ellos. El que hace esto hallará que los demás hacen lo mismo a favor de él cuando se halle en necesidad. Eso fue exactamente lo que nuestro Salvador Jesús hizo. Se hizo hombre y por ello fue posible que Él viera la vida a través de nuestros ojos. Él entiende. Los de limpio corazón. Hasta ahí. Gracias. ¿Alguien quiere comentar esta bienaventuranza? Los misericordiosos. Aquí también tiene que ver mucho con el primer estudio. ¿Se acuerdan que decíamos que actualmente las personas, el mundo es así de que muchos hacen cosas, pero con tal de que los vean que las hacen, o con tal de alimentar su propio ego, o con tal de satisfacer necesidades personales o cosas así? O sea, hoy en día no hay una angustia genuina por las necesidades de los demás, y esto tiene que ver con eso. O sea, que esta bienaventuranza nos exhorta. Creo que todas tienen que ver, o sea, es una bienaventuranza que nos exhorta a de verdad preocuparnos por las demás personas, a ser empáticos, a ser sensibles a sus necesidades, pero, o sea, todo esto tiene que ver con ser reales, o sea, que nuestras preocupaciones y angustias sean reales. Eso es lo que dice. En los misericordiosos, si el mismo Dios se hizo hombre, ¿cómo vamos a rebatir esa parte, no? ¿Cómo voy a no mostrar misericordia con otras personas? Pero al final se reduce todo a una decisión personal. Los limpios de corazón, los de limpio corazón. Esta cualidad es hincapié en el hombre interior. El motivo, el corazón. Se refiere no solo a hacer lo bueno, sino a hacer lo bueno por la razón correcta. Dios desea que sus siervos sean individuos reales, auténticos hasta la médula. En el tiempo de Jesús, muchas de las autoridades religiosas no eran de limpio corazón, eran hipócritas y farsantes. En Mateo 23 hallamos las palabras que contrastan fuertemente con las bienaventuranzas. Hay 8 ayes en Mateo 23, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29 y 29. No, ¿qué? 27 y 29. Fue Jesús quien pronunció esas palabras. Lo que se caracterizaba a los fariseos farsantes era: ellos imponían muchos reglamentos y tenían muy poca piedad. Ellos exageraban lo externo, pero muy pocos pensaban en lo interno. Ellos eran notorios en mandamientos públicos, pero personalmente obedecían muy poco. Eran grandes en la apariencia y pequeños en la realidad. Por fuera se mostraban justos a los hombres, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Por qué el Señor odió tanto esa actitud? Porque representaba la antítesis del servicio. Limpio tiene sentido literal, no estar contaminado ni mezclado con la corrupción, no tener engaño, ser sincero y honesto en los motivos. Cristo promete que los siervos consecuentes que son de limpio corazón verán a Dios. Con toda seguridad, en algún día futuro, estos siervos verán al Señor y oirán las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Te desafío a que seas de limpio corazón. Piensa lo que esto significa, en los cambios que debes hacer, los hábitos que tienes que romper, pero por encima de todas las máscaras que tendrías que quitarte. Cuando usamos máscaras de verdad, no engañamos a nadie. Pero qué fácil es usar máscaras invisibles y engañar a las personas por centenares, semana tras semana. Hipócrita viene de las antiguas comedias griegas. Un actor se ponía una máscara sonriente y recitaba su papel, y lo cambiaba por una triste y también hacía su papel. A esa persona se le daba el nombre de hipócritos, es decir, uno que usa máscaras. Los siervos que son de limpio corazón se han quitado las máscaras y Dios derrama una bendición especial sobre sus vidas. Los pacificadores. Para entender lo que significa, señalaremos en primer lugar lo que no significa. Los que evaden todos los conflictos y confrontaciones. Tampoco son los que están recostados, plácidos y reposados. No son los que defienden la filosofía de una paz a cualquier precio. Y tampoco son los que comprometen sus convicciones cuando están rodeados por personas que no están de acuerdo con ellos. El pacificador es un siervo que en primer lugar está en paz consigo mismo.
que internamente está tranquilo, que no está agitado ni de mal temperamento, ni en confusión, y por lo tanto no es áspero. El siervo se esfuerza mucho por arreglar las disputas, no las comienza, está dispuesto a aceptar, a tolerar, no siente placer en ser negativo. Dice en Efesios 4:3, los pacificadores son sólidos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Salomón nos da sabios consejos en relación con algunas de las cosas que hacen los pacificadores. Ellos edifican, tienen cuidado con sus lenguas y sanan en vez de herir. Tardan en airarse, son humildes y confiados. El Señor Jesús hace una maravillosa promesa que pueden reclamar los pacificadores. Ellos serán llamados hijos de Dios. Son pocas las cosas que se parecen más a Dios que la paz. Cuando nosotros la promovemos, la perseguimos, la exhibimos como modelos, estamos conectados directamente con Él. Justo lo que platicábamos hace rato respecto a no involucrarme de más porque me afecta o produce malos sentimientos o al provocarme eso o al empezar a sentir eso, pues ya no estoy edificando, ya no estoy construyendo, ya no estoy trabajando en pro de las otras personas. Entonces, pues obviamente no voy a ser de bendición. Es cuando tengo que reevaluar mi vida espiritual y volver a dar el paso adelante. Es en serio, ¿cómo lo ponen en práctica en su vida cotidiana esto de ser pacificadores? Porque suena muy bonito, pero ¿cómo se hace? Pues cuando estás, no estás a favor de una pelea y te pones en medio para evitarla en todo caso, no estás del lado de nadie. Ah, bueno, es que yo un día, pues me iba a dar un tiro con alguien, pero pues obviamente le iba a ganar. No, espéreme. El punto era que pues ya no pasó todo y pues lo vi en la calle y pues se cruzó donde yo me iba a cruzar y pues me vio, lo vi y pues me llegó a la mente el venir y ver pasado que hablábamos, no me acuerdo de qué habíamos hablado, pero el punto es que habían hablado algo así y entonces pues le eché una sonrisa así, y pues fue como de, el vato me la devolvió y pues ya desde ahí somos compas y pues ya. ¿Alguien más quiere compartir? Si no, vamos a los que padecen persecución. El maltrato a menudo lo reciben aquellos que hacen lo recto, los que son genuinamente deseamos servir a otros. Pronto descubrimos que el hecho de ser maltratado no es la excepción, es la regla. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, del 10 al 12. No dice si por mi causa os vituperan, si cuando por mi causa os vituperan. Jesús se refiere claramente a ser uno tratado de manera cruel, pero Salvador dice que seremos bienaventurados cuando lo soportemos y promete un gran galardón por soportar con paciencia y madurez. La única manera en la que los siervos pueden pasar a través de tan severas pruebas consiste en poner la mirada en las recompensas que les han ofrecido en el cielo. A esto más o menos se refería Jesús cuando dijo lo de su yugo. Él siempre fue súper honesto, siempre fue súper sincero con sus discípulos y con cualquiera al cual le compartía su palabra. Siempre dijo que las cosas no iban a ser fáciles, pero también siempre dejó clara la recompensa de seguir su camino. Siempre dejó claro en sus principios que era el camino que nos convenía seguir. Y aquí creo que la exhortación es justamente a que ustedes pues están en una etapa en sus vidas en la que pues son bombardeados de muchísimas maneras. Y la exhortación aquí es a que tengan sus convicciones súper firmes,
o sea, de verdad firmes y tomen decisiones anticipadamente en cuanto a muchas cosas, que cuando alguien venga a molestarlos porque ustedes tomaron tal o cual decisión, que ustedes con firmeza y convicción y toda la seguridad del mundo puedan responder con la tranquilidad del por qué tomaron esa decisión y que no los haga tambalear absolutamente ninguna crítica, ninguna molestia, ningún ofrecimiento, ninguna tentación. O sea, son cosas a las que nos exhorta esta parte final del estudio y sobre todo a ustedes porque es la etapa en la que están. O sea, es una etapa en la que de verdad no me dejarán mentir, todos los días a lo mejor los hacen dudar, todos los días pasan por circunstancias que les hacen pensar, ¿será que vale la pena que siga a Jesús? ¿Será que vale la pena que tome estas decisiones o mejor le haga caso a mis compañeros de la escuela? No me dejarán mentir, a lo mejor algún día en sus cabezas les ha pasado eso por la mente y entonces aquí vale la pena eso, que de verdad ustedes vean esto, las promesas de Dios y tomen decisiones firmes y pongan en ustedes convicciones firmes que nada los haga tambalear. A mí me pasa mucho, diario de hecho, porque ahí en mi escuela es gente muy problemática. No sé por qué, de verdad no entiendo yo, no alcanzo a comprender, pero son, o sea, digo, al final de cuentas son como mis amigos, vaya, convivo con ellos, pero aún así no dejan de ser problemáticos, o sea, me miran, así se me quedan viendo y yo soy como de, ¿qué me miran, no? Y qué, luego me dan golpes y así, o sea, de verdad son gente muy problemática, no entiendo por qué si yo soy bien pacífico. Sí, un levantón, por favor, Jare. Y es aquí donde se aplica, bueno, yo lo he tratado de controlar, ¿no? Digo, obviamente sé que es de broma y yo también así como que jugamos luchitas, por así decirlo, pero es un buen ejemplo porque también no debes de perder la calma, no debes de también salir como de tu convicción, ¿no? De seguir a Dios en este caso. O sea, si tú sigues con eso, pues no tienes tu necesidad. Sí, a lo mejor puedes jugar un rato, no sé, algo así, pero ya si son palabras mayores o algo así es cuando yo creo que ya no le entramos. Bueno, en mi caso no le entro, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya, eso iba a decir como un ejemplo. Y ahora sí, el desafío. Hemos estudiado un retrato que pintó Jesús de un siervo. Hemos hallado que sus promesas son reconfortantes y el hecho de que nos recuerde esto repetidamente, bienaventurados sois, es algo que nos afirma. Él ha descrito nuestra vocación al explicar nuestro papel, que es el de los pobres en el espíritu en primer lugar, los mansos en segundo lugar, los que lloran en tercer lugar, los que tienen hambre y sed de justicia en cuarto lugar, los misericordiosos en quinto lugar, los de limpio corazón en sexto lugar, los pacificadores en séptimo lugar y los que padecen persecución en octavo y último lugar. Hagamos estas preguntas. ¿Soy realmente diferente, Josué? No tienen lugar, no es un lugar jerárquico, perdón. Simplemente son integrales todas. Una se complementa a otra. Perdón, Sidney. ¿Se acuerdan? Gracias. ¿Se acuerdan que una vez les compartí un acróstico con la palabra diferente en el chat? ¿Sí se acuerdan? Que no, stickers no. La siguiente vez que escuche mencionar esa palabra de stickers o que alguno de ustedes mande un sticker, sí, vamos a poner cuota, ya. Basta. A ver, se los voy a leer. Fue un acróstico que una vez hice. Diferente. Decir no al mundo por convicción y no por compromiso u obligación. Inspirar a otros a seguir a Jesús. Fidelidad también en la adversidad. Esperar en Dios y sus planes, no en los míos. Razonar antes de reaccionar. Establecer principios que no romperé. No vivir para el mundo, vivir para Dios. Tomarme tiempo con mi Señor. Estar dispuesto a obedecer a Dios en lo que diga. Entonces, fue un acróstico que hice. Para mí esto significa ser diferente. Para cada uno de ustedes a lo mejor puede significar otra cosa, pero tiene que ver mucho con esto que estudiamos de las bienaventuranzas. Y ya termino. Bueno, ya tienen el estudio en el grupo. Los que no lo han descargado, descárguenlo. Estúdianlo, mediten en él.
Y fíjense metas para ser y cumplir cada bienaventuranza. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por este estudio. Mi Dios, te pedimos que nos hagas sensible a ella y podamos ser luz, Padre, en toda nuestra semana, en nuestras actividades. Te pedimos que nos ayudes a cumplir cada una de estas bienaventuranzas para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.